Y empezamos nuestra sesión con Begoña Landázuri. Begoña tiene un perfil en LinkedIn que la verdad se te cae, es impresionante, directora en múltiples empresas líderes del sector, ha vivido en varios países, es profesora en diversas escuelas de negocios de renombre, como EOI o ESADE, y tenerla aquí, la verdad es que es un auténtico privilegio y me tensa bastante. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? No, no tendría que tensar para nada. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. No, me tensa porque tu perfil es impresionante y la verdad es que me gustaría, si quieres, empezar por cómo lo has hecho. O sea, una clave que se pueda llevar la audiencia de cuál crees que cómo has llegado a ser directora en tantas empresas tan prestigiosas y durante tanto tiempo. ¿Cómo lo has hecho? Pues bueno, yo creo que esto hay como dos cosas, ¿no?, que creo que son muy importantes, ¿no? Una es el que tú tengas una determinación, ¿no?, por hacer las cosas, y en esto yo siempre he utilizado una frase que me ha guiado, ¿no?, que es de Paulo Coelho, que dice que cuando uno quiere algo, el mundo se confabula para que se cumplan tus deseos. Pues eso yo lo he utilizado muchísimo. Uno quiere algo, tiene que luchar por ello y bueno, pues tiene que tener esa determinación. Entonces, para mí la determinación es muy importante y luego también es un poco esa energía, ¿no? Energía y además en recursos humanos es muy importante la energía positiva. O sea, aquí van a hablarnos personas sobre felicidad y bueno, va a haber también otra persona que utiliza la magia, pero es que a mí me ha funcionado muchísimo. Yo creo que ese toque positivo, ese ver el vaso medio lleno, las cosas pueden salir adelante. Y en recursos humanos nos movemos en un mundo en el que hay también muchos problemas, pero todo se soluciona. Entonces ese mirar a que todo se va a solucionar y que siempre hay una salida, pues bueno, es lo que más me ha funcionado en esa carrera que tengo, que he querido pues siempre salir fuera, he querido hacer otras cosas, siempre crecer. Es verdad que he estado acompañada también de grandes profesionales que me han enseñado mucho en mi carrera, sí, grandes jefes, gente que me ha ayudado mucho, ¿no?, a ese crecimiento. Tienes que también tener esa compensación de encontrarte con las personas adecuadas, ¿no? Pero yo creo que a nivel personal es las dos cosas que te decía, de entusiasmo y determinación. Qué bueno. Has estado en múltiples sectores, no eres especialista en sector, ¿no? Tecnología, en 6 sectores. 6 sectores, y has trabajado en varios países, Suiza, Brasil, Canadá. Sí. Hay que tener determinación, ¿no? Sí, y además, ¿sabes? También una cosa que yo creo que es muy importante es que en recursos humanos, ¿no? En recursos humanos el que tú cambies de sector, o al menos ha sido mi experiencia, no importa. En otras carreras, claro, yo ahora que trabajo en el mundo de la infraestructura y de la energía renovable, pues hombre, los ingenieros pues tienen una carrera, la tienen bastante más determinada, ¿no? En recursos humanos tú puedes trabajar en cualquier sector, porque al final estás hablando de personas, estás hablando de comportamientos, y eso lo que tienes que hacer es conocer el sector donde estás. Entonces siempre tienes que ver, oye, cuál es ese sector, conocerlo, pero a partir de ahí pues te puedes cambiar y no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues de ahí la variedad, ¿no? Y luego ya el mundo internacional, pues es porque a mí me gusta mucho esto de conocer culturas. Siempre soy una persona que he viajado mucho, pero no solo viajar, sino que, bueno, he querido salir. Y en algunos casos, mi primera experiencia, ¿no?, pues es como que todo el mundo que venía de fuera, yo le decía, yo me quiero ir a Suiza, y al final te vas. Sí, esa determinación. Justamente, y luego ya después en las otras experiencias pues ha habido un poco de todo, familiarmente, a mi marido le trasladaron, me fui con él, luego él se ha venido conmigo, también he tenido, bueno, pues personalmente muy importante, ¿no?, tener a una pareja que te acompañe, ¿no?, y que yo he tenido que moverme cuando a él le ha movido y él se ha movido también cuando a mí me ha movido. Entonces, bueno, también eso ha ayudado, indudablemente. Podríamos hablar, es que tenemos 10 minutos, pero podríamos hablar de cambio cultural, cambios... O sea, este programa es de cultura y podríamos hablar de cultura empresarial por países, de cultura por sectores. ¿Cómo lo ves? ¿Sectorialmente hay mucha diferencia de dónde estás ahora, del mundo tecnológico al mundo de seguro? Sí. Sí hay, o sea, yo fíjate, empiezo en el mundo farmacéutico,
que yo siempre digo, y sin desprestigiar en el sector que estoy ahora, que lo veo muy importante y muy bueno, pero el mundo farmacéutico es un sector muy maduro, ¿no?, en recursos humanos. Entonces es un sector donde, bueno, también a nivel de presupuesto pues puedes manejar más presupuesto. Entonces, bueno, yo crecí ahí, digamos, ¿no?, me desarrollé ahí. Luego he ido cambiando de sectores, y cada sector es verdad que tiene sus peculiaridades, ¿no? La tipología de gente que trabaja en los sectores. Ahora estoy en el sector de la construcción, y dentro de la construcción nosotros tenemos construcción y energía renovable, pues inclusive ahí también es diferente, ¿no?, la tipología incluso de lo que estás haciendo, ¿no?, si es obra civil o si es el mundo de renovables, ¿no?, que es otro tipo de tecnología, también se nota. Entonces hay diferencias. Hay que adaptar las políticas, la cultura cambia. Justamente. Y luego la cultura pues ya depende de la gente que también está dirigiendo las empresas, ¿no? Al final la cultura la formamos todos los que dirigimos una empresa. Cuando ya te vas de un país a otro, yo estuve en Brasil, luego directamente me fui a Canadá, es un choque impresionante, ¿no? Pues porque, claro, el mundo canadiense es un mundo muy anglosajón, muy basado en la eficiencia, en ese compromiso, ese tener que hacer las cosas sin que nadie te lo diga. En Brasil, que es un mundo que yo personalmente me gusta mucho más también, pero es otra forma de hacer las cosas, es el concepto del tiempo, que fíjate, eso es algo que yo visualizo mucho en cuanto al cambio cultural, cómo enfocamos el tiempo, ¿no? En Brasil el tiempo es mucho más amplio, ¿no? Igual que en los países sudamericanos en general. Sí. Sin embargo, mundos anglosajones es mucho más tasado. Mucho más exigentes en cuanto al tiempo, en cumplir los plazos, en los contratos, ¿no? Y eso sí que nota una gran diferencia, cómo se percibe la cuestión del tiempo. Qué bueno, yo también trabajé en Brasil y ahora que dices esto, en África salen los autobuses cuando se llenan. Claramente. No cuando no hay horario, sino cuando Sí, y en Brasil te convocas una reunión, ¿no? Y dices, pues es a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana pues estás tú, ¿no?, que es el que le has convocado, y luego ya van llegando, pero es una cosa natural, ¿no? Y al final las cosas salen y también son muy eficientes, y no con eso quiero criticar, muy al contrario, porque como te digo, Brasil me gusta mucho, pero es otro concepto. Entonces para ellos no es tan importante eso de tener que hacer las cosas muy al corto plazo, se toman más su tiempo, pero las cosas al final salen igual que pueden salir en otros países, ¿no? Qué bueno. Sí que podemos tirar por ahí, pero bueno, voy a aprovechar que estoy contigo a preguntarte, ¿qué tal nos ves después de la pandemia? ¿Cómo nos ves? ¿Nos ves algo tarados? La sociedad estamos algo tarados, los empleados con ese cariño, que yo soy sociedad y empleado. Claro. ¿Cómo nos ves? ¿Qué cambios observas tú que se han producido? Pues yo creo que ha habido muchísimos cambios, ¿no? En el mundo laboral, bueno, yo creo que lo primero es todo ese cuidado de la salud. Yo vengo de un sector que, como decía, es infraestructura, es todo lo que es construcción, obras, ¿no? Ahí todo el tema de salud en cuanto a prevención es vital, ¿no? Es muy importante cuidar que no haya accidentes, es muy importante el mundo de la prevención. Y en ese sentido, pues ese momento de crisis, ¿no?, que hemos vivido, estamos, si quieres, un poquito más preparado a decir, oye, esos protocolos de lo que tienes que hacer, que la gente sea rigurosa en cuanto a ponerse una mascarilla o en cuanto a utilizar el gel, porque ya venimos de esa cultura de prevención, de EPIs, de todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que ha cambiado mucho ese concepto, y yo siempre lo digo, ¿no? Claro, hemos pasado todas las crisis, que nosotros en las empresas lo veíamos con gente que en un momento dado tenía una crisis de, oye, me ha surgido un cáncer, y cuando vuelven son personas diferentes. Pues esto ha sido a nivel global, ¿no? Es como darte cuenta que es otra cosa, que tu empresa tiene que tener un propósito, por ejemplo, ¿no? Que
que tú estás trabajando y bueno, es muy importante trabajar, pero también es muy importante tu familia y balancear tus valores, ¿no? Que antes eran de una manera y ahora son de otra. Entonces las empresas pues nos tenemos que adaptar, yo creo que nos hemos ido adaptando y por eso los modelos de trabajo híbridos, donde das teletrabajo y a la vez haces que la gente venga a trabajar, pero sobre todo es la flexibilidad de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Yo hay otro ejemplo que pongo también mucho en la empresa y es que pues cómo uno vive la enfermedad, ¿no? Yo creo que antes el empleado que venía enfermo al trabajo era como, qué bueno, fíjate, malo y todo y viene a trabajar. Ahora un empleado que viene a trabajar malo es que el propio colectivo dice, ¿qué haces aquí que me vas a contagiar? ¿No? Y además por el cuidado también del propio empleado, oye, no, tienes que irte a casa, tienes que descansar. Ese tipo de cosas creo que son muy importantes y eso lo hemos aprendido, ¿no? El cuidado del bienestar, de la salud, por una parte, ¿no? Luego también la forma de liderar, el hecho de que tú los equipos ya no los tienes, esa cultura del presencialismo, pues son las 7, 8, te estoy vigilando. Eso es, ahora ya están también una parte en casa, a lo mejor depende de las empresas, más días, menos días, pero muchas empresas estamos en esa línea, ¿no? Y cómo diriges a esa persona que está en casa, que ya tú no estás controlando, pero bueno, le estás marcando unos objetivos y esto que hemos hablado hace tanto en recursos humanos, oye, marca objetivos. Tú tienes que medir a la gente por sus objetivos y no porque esté aquí tantas horas trabajando, pues hombre, lo hemos tenido que vivir y eso es muy importante y también es otro cambio. Y tú, ¿cómo diriges a personas que están aquí, que están allí? Entonces, ¿cómo mueves ese mundo, el mundo digital, ¿no? El acostumbrarte, gente que no estaba acostumbrada a utilizar el Zoom, a utilizar determinadas tecnologías y ahora yo creo que, bueno, eso... Somos todos digitales, ya. Ya no hay duda. Hay mucho. Y fíjate, la digitalización no solo está en lo que puedas utilizar de tecnologías, es también todos tus procesos, que ya pensamos mucho más en digital, pensamos en, oye, que no lo tiene que hacer desde aquí, es hacerlo pues desde casa y tus propios procesos que se hagan más ágiles, ¿no? Que eso es muy importante también. Sí, sí. No, el cambio ha sido drástico, y ha venido para quedarse, ¿no? Claro, todo esto que yo hablo del modelo híbrido, el teletrabajo, bueno, la cultura del bienestar y como decimos, la forma de relacionarnos, es verdad que yo creo que estamos en ese punto en el que nos hemos separado y ahora estamos volviendo otra vez a unirnos, ¿no? Porque pues ya estamos a la vuelta, estamos a la vuelta, ya te empiezas a poder ir con la gente a comer. Algo. La nueva normalidad. que realmente yo creo que eso también ha sido un cambio tan diferente, ¿no? Toda esa interacción que teníamos de repente se ha cortado y mucha gente está deseosa de volver al trabajo. Mucha gente me ha dicho, es que quiero volver, ¿no? Yo no puedo estar en casa. También es verdad que ni todos estamos preparados para tener el trabajo desde casa. Hablamos de esto, pero hay mucha gente que no tiene condiciones porque no tiene casas como para estar o porque no tiene gente que pueda cuidar a sus hijos y entonces él también ese estar con la familia y a la vez estar trabajando. Entonces, bueno, yo creo que ha habido una mezcla un poco de todo y ahora estamos, yo creo que todas las empresas nos estamos equilibrando, ¿no? Y cada uno está buscando ese punto de equilibrio de qué es lo que me funciona y qué es lo que no me ha funcionado y lo tengo que cambiar, ¿no? Sí, sí. Oye, tengo que aprovechar para preguntarte porque ya está aquí con el tiempo. ¿Qué observas, cambios generacionales, qué observas en los jóvenes o no tan jóvenes, en las últimas incorporaciones por edad? ¿Cómo los comparas? ¿Qué buscáis de ellos desde tu sector? ¿Qué cambios hay en esta gente que viene por ahí? Pues vamos a ver, pues hay bastantes cambios, ¿no? Todo este concepto que yo te decía de, oye, mi trabajo tiene que tener un sentido. Yo ya no quiero... vienen con el sentido de frente, ¿no? Sí, y ya me puedes dar un proyecto, pero yo quiero saber qué más hace la empresa, ¿no? La empresa es una empresa sostenible, la empresa, nosotros, por ejemplo, en el mundo de la construcción, ya no es solo que tenga que ir a hacer un proyecto y, bueno, también todo lo que hablamos de carrera, de desarrollo, de libertad, en cuanto a flexibilidad horaria, te piden, o sea, los
los valores son diferentes, ¿no? Antes, sobre todo nosotros en ingenieros, bueno, pues el proyecto parecía que lo movía todo, ahora lo mueve, claro, pero tienes que ofrecer muchas otras cosas, ¿no? Tienes que dar un sentido, hablar de lo que tu empresa también está colaborando a la sociedad, cómo eres bueno en medio ambiente, cómo haces, bueno, cómo construís un mundo mejor en realidad. Están más, ¿no?, alerta a esos temas que a lo mejor a nuestra edad se nos pasa un poco más desapercibidos. Justamente. ¿No? Y luego también quieren seguir desarrollándose. Esto yo creo que de siempre, ¿no? Esto no ha cambiado. Todos, claro, y todos pensamos que siempre querías ir a hacer más cosas, pero ya eso no es como antes, que te decía, bueno, ¿y yo dentro de 5 años qué voy a hacer? Esa frase o esa pregunta de qué voy a hacer dentro de 5 años, no, yo quiero que lo que haga me guste y que además tenga un buen ambiente de trabajo, quieren conocer a sus jefes y quieren conocer a los equipos, ¿no? Hay mucha gente que te pregunta, bueno, ¿y aquí cómo es el ambiente y cómo voy a estar, ¿no? Quieren ver también dónde van a estar físicamente. Entonces, es ese cambio de integral, ¿no? De conocer la empresa un poquito más integral, que no solo ese puro trabajo y dónde voy a estar. O sea, que acomodar tanto sector, diferente gente, hoy a lo mejor se hace un poco más complicado, o no, de diferentes perfiles por edades, a lo mejor yo miro para esta gente y digo, claro, nosotros como empresa Claro, nosotros como empresa, por ejemplo, todo el tema de la gente joven y en busca de esa carrera, pues ofrecemos programas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa para jóvenes licenciados, pues que empiezan y les formamos en diferentes áreas corporativas de todo lo que tienen que conocer en una obra antes de llevarles a la obra, ¿no? Entonces hay un año pues haciendo control de costes, haciendo planificación de la obra, o sea, determinadas cosas que tienen que saber de la obra antes de ir, y al siguiente año pues ya van a la obra y tienen un tutor, entonces claro, tú lo que le estás ofreciendo a esa juventud es toda esa carrera, ¿no? Y luego tenemos ya a la gente que tiene muchos años de experiencia y que, bueno, pues ahí les contratamos para una cosa más específica de, bueno, gente de eléctrica o gente mecánica o gente que les contratamos para cosas más específicas de una obra, ¿no? Ahí, bueno, tenemos a mí no me gusta hablar de guerra de talento, porque esto de la guerra parece muy bélico, ¿no? Pero es verdad que hay una dificultad, ¿no? Que no hay tantos perfiles, y perfiles más técnicos, más especializados, pues no los tenemos tanto, ¿no? Genial, genial. Bueno, pues Begoña, han pasado los 10 minutos. Muy bien. ¿Te das cuenta que 10 minutos pasan volando? Pues volando. Mil gracias por haber venido. Y esta es tu casa, porque con tanta experiencia que acumulas, cada una de estas preguntas daban para un programa. O sea pero bueno, es como un poquito un barniz de tu experiencia. Mil gracias. Nada, gracias a vosotros, un placer. Muchísimas gracias. Pues esta ha sido la charla con Begoña. Os dije que era interesante lo que íbamos a hablar. Anda, que no lo ha sido. Una persona con un perfil y una experiencia impresionante, que nos ha dado tips, bueno, de mucho tipo, determinación, entusiasmo, y yo me quedo con eso, que como empezaba la charla. Así que si eres joven, ya sabes, para triunfar, escucha a alguien que ha triunfado. Seguimos en Corporate Talks. Hasta ahora.